el apóstol Pablo continúa hablando sobre a los gentiles, a nosotros, de la salvación. Que la salvación de los delitos y de los pecados es por la gracia de Jesucristo. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros todavía estábamos muertos en el pecado, pero allí Él nos dio vida. Dice: en los cuales anduvisteis. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Dice: anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo anduvimos en los delitos y en los pecados en otro tiempo? Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando nosotros en el otro tiempo, en tiempos pasados, en tiempos de nuestra ignorancia, dice que nosotros seguíamos la corriente del mundo. Esta palabra corriente se usa mucho, ¿verdad? En los relacionamientos, o dice, le sigue la corriente a fulano. Es su amigo y le sigue la corriente. O es su amigo y le lleva por el mal camino porque le sigue la corriente. Y este mundo caído, el sistema del mundo, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que acá dice, yo no estoy inventando, este mundo, este sistema tiene su corriente. Y cada vez la corriente es más fuerte y arrastra a mucha gente al engaño. Tiene su corriente, y todos los que no entran en esa corriente del mundo son tachados de fanáticos, somos tachados de exagerados, porque no seguimos la corriente, porque estamos contra esa corriente del mundo, porque nosotros los hijos de Dios estamos dentro del río del Espíritu, seguimos la corriente del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen que ser guiadas por la corriente del Espíritu Santo, que son corrientes de aguas que sanan, que restauran, son corrientes de vida. Y esta corriente del mundo es una corriente de muerte y de destrucción, que eso quiere decir, antes estábamos en el sistema del mundo, compactuábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir esa palabra conforme? De acuerdo. Estábamos de acuerdo con Satanás. Estábamos de acuerdo con los pensamientos que él trajo, como que tienen que ser esto. Con esa corriente de pensamiento. Una forma de pensamiento, para que tengan idea de la corriente de este mundo. Cuando Satanás trae la idea del aborto, dice que el aborto es correcto, que la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su vida, y tiene que ser capaz de decidir si va a tener o no el hijo. Es una corriente del mundo y la mayoría están en esas corrientes. Pensamientos equivocados, están de acuerdo con Satanás. Y dice que nosotros estábamos antes, pero ya no estamos, en Cristo estamos, ya no en esa corriente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es un espíritu que opera en los hijos que son llamados de desobediencia. Nosotros antes éramos esos hijos, hoy ya no éramos, ya no somos. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo?
de acuerdo a la corriente del mundo, estando de acuerdo con Satanás, en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne nos dice que tenemos que hacer, según los gustos que se nos antoja, haciendo la voluntad de la carne. Éramos esclavos. Por eso la gente que no está en Cristo piensa que es libre. Dice, yo vivo en libertad porque yo hago lo que quiero, y no es cierto. Vive bajo esclavitud, bajo este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o están bajo este espíritu que les maneja sin que ellos sepan, así como fuimos manejados, sin que nosotros sepamos que éramos manejados, solo que nuestra realidad era que de repente hacíamos lo que queríamos y de repente entrábamos en un pozo de amargura, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Porque la verdad no estábamos siendo llevados por la corriente correcta. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos. Acá el apóstol Pablo, vamos a hablar las dos cosas que él empieza a decir. Lo que éramos antes, lo que éramos sin Cristo, lo que éramos sin Dios, pero lo que ahora somos en Cristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Gracia es favor inmerecido, es un regalo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nosotros en Cristo morimos con Él para nuestros pecados. Para todo esto, morimos con Él. Si algo antes nos ataba, si antes éramos esclavos de algún pecado que no podíamos salir, esto fue clavado en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Y dice que nosotros morimos con Él en esa cruz. Vos moriste con Jesús en esa cruz. Yo morí en esa cruz. No tenemos que ser esclavos de la corriente ni seguir la corriente del mundo. Nadie nos puede obligar. Y dice que juntamente con Él también resucitamos. No solo morimos, pero resucitamos. Yo quiero que vos tomes esta revelación, esta verdad hoy. Vos resucitaste con Cristo. Resucitaste. No estás muerto, no estás muerta. No estás sin vida. Cuando Satanás quiera decirte que estás muerto, que estás muerta, que tus emociones son muertas, que tu vida no sirve para nada, que no hay esperanza, rechaza esos pensamientos y toma esta verdad. Jesús te llevó en esa cruz, allí moriste y también con Él resucitaste. Tenés vida y vida en abundancia. Tenés una hermosa vida para vivir. Tenés una hermosa vida para vivir en este mundo, para revelar y manifestar lo que es Dios, su gracia, su amor, su bondad. Sos un hermoso instrumento que Dios llamó en sus manos para usarte. Dice, y asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos llevó y nos puso en un lugar en las regiones celestiales. Nos hizo sentar con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No somos salvos porque somos buenos, no somos salvos
ni fuimos levantados en las regiones celestiales porque nos portamos bien, no, porque fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos antes que nos portemos bien. Fuimos salvos antes que hagamos las cosas correctas. Ese es el amor incondicional de Dios. Nos salvó estando en nuestros pecados. Antes que hagamos bien las cosas, fuimos salvados. Morimos para el pecado con Cristo. Él nos llevó en su cuerpo. Resucitamos con Él y fuimos elevados antes que nos portemos bien en los lugares celestiales. Y allí estamos. Y cuando tenemos entendimiento que estamos sentados con Cristo, allí vamos a entender que ya no somos esclavos del pecado y que sí podemos vivir una vida recta, una vida justa, una vida conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Cuando entiendo dónde es mi posición, cuando entiendo dónde estoy sentado, cuando entiendo que allí juntamente con Jesús, entonces tengo que ser imitador de Él. Y puedo ser imitadora de Él, de mi Señor, porque Él me da la gracia. Antes de portarme bien, ya fui salva y fui colocada en un lugar de honor, de gobierno, de autoridad, de santidad, de justicia, de verdad. Y puedo acá en la tierra andar de esa manera. No es por obras. Dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, porque soy buena, estoy sentada en ese lugar. Por mi justicia y merezco estar en esa posición. Porque soy mejor que los otros, puedo estar sentada en esos lugares celestiales. Eso es engaño y es lo que viene de las tinieblas y alimenta la carne, que en la carne está viciada con el orgullo, con la altivez, con la arrogancia. Pero no, fue por Jesús, solo por Él, por gracia, por su bondad. Antes que nos portásemos bien, Él nos levantó y nos sentó en esos lugares con Él. Al estar sentados allí, eso tenemos que entender. Cuando pasás las dificultades, cuando vienen los ataques, cuando estás viviendo los conflictos, las tormentas, enfrentando tormentas, recordate, tenés que subir. Podés subir. Subí a esos lugares en fe. Subí tu mente, tu corazón, elevá a donde Dios te puso. Y que Dios tiene control de tu vida. Solamente tenés que rendir todo a Él y rendirte. Y Él es tu ayuda. Luego en el capítulo 3, yo solamente quiero compartir una parte del capítulo 3, donde Pablo está explicando a esta iglesia gentil. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios nos levantó en esos lugares celestiales. Dice que la iglesia fue escogida, vos y yo fuimos escogidos para dar a conocer a estos principados, a estas potestades en las regiones espirituales, cuán gran gracia y plan Dios tuvo para nosotros, que nos salvó por gracia. Que nos salvó por gracia. El plan perfecto de Dios, que la gracia iba a alcanzarnos como gentiles. No éramos judíos, no éramos pueblo escogido por Dios,
Pero había un plan de salvación donde Dios iba a hacer de los dos un solo pueblo, judíos, gentiles, por medio de Jesucristo. Iba a ser un solo pueblo, un solo cuerpo. Los judíos que vienen a Cristo, que le aceptan como Mesías, y a nosotros los gentiles, y que por gracia Él nos salvó. Solamente Él nos atrajo a Él con amor y creímos en Jesús y creímos en su palabra, y Él mismo tocó nuestros corazones, nuestro entendimiento, y entramos en la bendición de la salvación tan grande, que una vida eterna que tenemos. Pero no solamente en la eternidad, allá adelante, cuando el Señor recoja nuestras vidas de la tierra y nos lleve juntamente con Él. Pero hoy ya estamos sentados en esas regiones celestiales. Por eso nuestra vida es espiritual, nuestra vida es celestial, nuestra vida, aunque estamos en la tierra, no es terrenal. Nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial. Allí estamos sentados con Cristo, y eso la iglesia tiene que manifestar a estos espíritus, a estos tronos, a estos principados, que estamos en Cristo, que fuimos salvos por gracia, que fuimos lavados, perdonados de nuestros pecados. Que como dice el apóstol Pablo, ya nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, enfermedades, dificultades. ¿Qué y quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie. Él ya nos sentó juntamente con Él. Con Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Somos su cuerpo, somos su iglesia, somos sus hijos, somos sus amados. ¿Quién nos puede acusar? Dice. ¿Quién va a acusar a los escogidos? ¿Quién les va a condenar? Si Cristo ya murió por nosotros, si Cristo resucitó, no hay condenación, porque la sangre del Cordero está siempre delante de su trono, hablando, clamando por nosotros, el perdón de nuestros pecados, la justicia por medio de Jesús. Mis queridos, necesitamos entender nuestra posición, necesitamos entender cuán grande y valioso es nuestro Salvador, que ya nos bendijo en esas regiones celestiales. Él ya hizo todo por nosotros. Pero después, mañana vamos a compartir lo que a nosotros nos compete aquí en la tierra. Y termino con esto. Después el apóstol habla del amor que excede a todo conocimiento y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sos fortalecido y soy fortalecida por el Espíritu. ¿Necesitas fortaleza? Clamala al Espíritu Santo. Pedile esa fuerza, pedile el renuevo, nuevas fuerzas, nueva visión, nuevo vigor. Pedile al Espíritu Santo que toque tu fe, que toque tu entendimiento. Pedile al Espíritu Santo. Él es Dios, Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo aquí en la tierra. Él está con nosotros para hacernos recordar que somos ciudadanos del cielo, que estamos sentados allí juntamente con Jesús, que todo fue puesto bajo nuestros pies y que tenemos poder y autoridad en su nombre. Y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos sus hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
En este lugar se llama el amor de Dios, tenemos que estar arraigados, plantados. Nuestras raíces tienen que tomar en lo profundo el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, cimentados, firmes, y de allí no tenemos que salir. Entender y comprender el amor de nuestro Dios, a pesar de todo lo que podemos vivir, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas y muchas veces de las pérdidas o heridas, porque estamos en un mundo y estamos en guerra. Pero Dios, nuestro Padre, nos ama, y desde ese amor nosotros tenemos que vivir. Y todo lo que hagamos tiene que ser desde ese lugar del amor de Dios. Vivo mi vida desde el amor de Dios. Me miro a mí misma desde el amor de Dios. Del amor que el Padre me tiene. Sirvo a Dios, milito, guerreo por la causa de Dios, por mi familia, por mi ciudad, por mi nación, desde el amor de Dios. Porque amo a Dios, porque fui amada primero, y como Dios me ama, yo manifiesto ese amor en mi servicio a Dios y a los demás. Y el amor es la fuerza más grande que vence al diablo, que vence a las potestades, a los principados, que libera al cautivo. El amor es la fuerza más grande. Y nosotros tenemos que estar arraigados en esas dos verdades. Dios me amó, y antes que me porte bien, Él me salvó. Y ya no puedo estar de acuerdo a la corriente del mundo. Ya no puedo vivir de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Ya no puedo vivir de acuerdo con él. Ya no me puedo poner de acuerdo con él, con sus ideas, con su sistema, con lo que él quiere que yo haga. Ya no puedo. Tengo que cortar esos vínculos. Tengo que cortar las cosas que me doy cuenta que me arrastran a esa corriente de perdición. Tengo que cortar en el nombre de Jesús. Tengo que desvincularme en el nombre de Jesús. Tengo que dejar en el nombre de Jesús todo eso para ya no estar de acuerdo, para ya no estar vinculada. Porque de allí vienen muchas derrotas, muchos fracasos, porque todavía hay vínculos, porque todavía hay ataduras, porque todavía estoy de acuerdo con ciertas cosas, porque todavía practico ciertas cosas, porque todavía soy arrastrada en esta corriente del mundo. Después tengo consecuencias en mi vida y le digo a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permitís? ¿Por qué así mi casa? ¿Por qué mi familia en esta situación? ¿Por qué está pasando esto? Pero muchas veces es porque estoy de acuerdo al príncipe de la potestad de los aires, a la corriente maligna de este mundo, y soy arrastrada y me dejo ser arrastrada, me dejo, porque antes sin Cristo, sin la verdad, sin el Espíritu, sin la palabra, somos arrastrados porque somos esclavos. Pero en Cristo ya no puedo ser arrastrada. Le pido al Espíritu Santo la fuerza. Le pido al Espíritu Santo que me convenza, que me hable de las cosas equivocadas, de mi pecado, y empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece. Lo que antes amaba, empiezo a aborrecer. Ya no quiero en mi vida, ya no quiero practicar esas cosas. No quiero hacer las mismas prácticas, tener los mismos pensamientos. Ya no quiero. Quiero ser como mi Señor, quiero tener su pureza, quiero tener su santidad, quiero tener su amor, quiero tener, ¿por qué? Porque estoy con Él unida. Mis queridos, si hay cosas que estamos de acuerdo con la corriente de este mundo, yo les sugiero y les aconsejo
corten. Corten para que puedan avanzar en este año, en el diseño y en el propósito que Dios tiene con ustedes. Corten. Si hay personas que tienen que cortar, corten. Si hay hábitos que tienen que cortar, corten. Si hay pensamientos que guían sus actitudes, renueven su entendimiento con la palabra. Corten. Agarren con fe lo que Jesús habló, lo que Jesús enseñó. Y vamos todos en este año ser preparados para que podamos estar con toda la armadura al servicio de nuestro Rey, porque los tiempos son malos y el tiempo del fin se apresura y hay mucho trabajo que hacer. Y el Señor te llamó y cuenta contigo y cuenta conmigo. Y si le vamos a decir, heme aquí, Señor, tenemos que cortar con la corriente del mundo, del pecado. Quiero orar por tu vida, bendecirte y que Dios pueda fortalecerte. Y oro en esta mañana que el Espíritu Santo te pueda visitar y tocar y revelar la profundidad de ese amor, para que estés cimentada, para que estén arraigados en ese amor que